Capítulo 71. Crow estaba tenso, pero también extrañamente emocionado, al entrar en un refugio a poca distancia del centro de investigación. Oleg ya estaba allí con un cambio de ropa sobre una mesa de madera para él. El chico mayor tenía una computadora cerca, probablemente conectada a la máscara de Crow y lista para proporcionarle información. Espero que entiendas la gravedad de esto, dijo mientras Crow se cambiaba de ropa y se ponía el ajustado gris oscuro. Era lo suficientemente oscuro como para parecer negro, pero, lo más importante, no lo era. El negro no se mimetizaba bien. Un fracaso aquí podría significar tu muerte. Eres un activo innegable ahora mismo. ¿Deberías decirme eso? No. Pero sé que eres lo suficientemente inteligente como para saber que por eso la VSS te usa a ti en lugar de a nosotros. Si te atrapan o te matan, hay una explicación fácil. Ya demostraste tu anti-Atlas antes, y esto será una prueba más. Nadie nos esperará. Quedarás abandonado a tu suerte. Eso no le preocupaba. Oleg solo lo mencionó porque estaba preocupado, y era muy amable de su parte, pero Crow se había acostumbrado a trabajos donde el fracaso significaba la muerte hacía más de una década. Ozpin jamás lo abandonaría voluntariamente, pero ambos sabían que fracasar en una misión que involucrara a Salem significaría la muerte por mucho que el viejo intentara recuperarlo. Una instalación con un montón de soldados Atlas, armados con tecnología 20 años anticuada para sus estándares, no era ni de lejos tan preocupante. Aunque todavía lo tomaría en serio. Lucharé para salir de aquí si es necesario. Esperemos que no llegue a eso. Tengo algunos gadgets para ti. Oh. Dispositivos espía. No te creas las películas. Oleg dejó una caja sobre la mesa y la abrió. Había varios objetos pequeños dentro. Sacó una pequeña cucaracha de metal y la giró para mostrar un par de ruedas. Este es un dron teledirigido. Yo lo controlaré, ya que incluir los controles lo haría demasiado voluminoso, pero la cámara se conectará tanto a mi ordenador como a tu pergamino. No hay necesidad de ponerse en peligro para husmear en una habitación con esto. También puedes revisar las habitaciones antes de entrar para ver si hay alguien dentro. Ajá. Esperaba algo más sofisticado. ¿Qué más? Descifrador de códigos. Levantó un dispositivo portátil con un escáner. Reproducirá automáticamente decenas de miles de combinaciones en cuestión de segundos. Acérquelo a una cerradura y espere 5 segundos. Tenga en cuenta que si tienen alarmas internas, que podrían podrían activar una si alguien introduce tantas combinaciones a esa velocidad. 2 granadas de gas. No letales, pero increíblemente nauseabundas y desorientadoras. No las uses sin la máscara puesta o vomitarás. Etiquetas anticámara. Tocó unos cubitos con bandas magnéticas en un lado. Conéctalas a una cámara y la freirán. Sinceramente, si las conectas a cualquier dispositivo electrónico, se acaban, pero probablemente solo las necesites para cámaras. Por último, desenrolló una pequeña bolsa de cuero que contenía un montón de herramientas. Una microbolsa con 64 destornilladores de diferentes formas. Crow lo miró fijamente. ¿Eres una agencia de espionaje o un home depot? No tienes ni idea de qué tornillos usan en las rejillas de ventilación y las tapas de ahí. ¿Sabes cuánta gente ha fracasado en misiones porque alguien usó un tornillo raro que no pueden sacar sin la herramienta adecuada? Esto tiene llaves Allen, Branwen. Oleg cogió una y lo amenazó con ella. 12 tamaños diferentes. Estoy debidamente impresionado y asombrado. ¿Dónde está mi tranquilizante para dejar inconsciente a la gente? Está aquí. Oleg agarró el antebrazo de Crow y lo apretó. Igual de rápido y no deja químicos en su organismo ni un dardo que pueda rastrearse hasta nosotros. No intentamos reinventar la rueda. Si quieres a alguien inconsciente, estrangúlalo. Al menos me dan un buen auto deportivo. ¿Sabes conducir? Crow suspiró y se puso la máscara. Quiero que sepas que me siento engañado. Me aseguraré de informar a mis superiores. Era la 1 de la madrugada de un viernes y Mountain Glen estaba tranquilo. Al ser una ciudad nueva, Mountain Glen contaba con algunas discotecas, pero la mayoría de la gente aún consideraba que la vida nocturna en Vale era mejor, así que muchos residentes habían vuelto a la ciudad principal para divertirse. El centro de investigación tampoco se había construido junto a ninguna zona concurrida, y mucho menos cerca de discotecas, bares y restaurantes. La calle estaba completamente silenciosa, aunque eso no significaba que el puesto de guardia de la entrada no estuviera ocupado. Oleg los llevó al muro del fondo.
Ambos ocultaron sus máscaras y cascos negros con unas sencillas sudaderas sin distintivos. Funcionó sorprendentemente bien considerando lo frío que estaba el aire de la tarde. Se detuvieron en el muro sur, a la vuelta de la esquina del puesto de guardia. Las instalaciones no tienen cámaras exteriores, salvo en el puesto de guardia. La voz de Oblek se escuchó a través de la máscara. Las leyes de privacidad de Vale son más estrictas que las de Atlas, así que incluso la de la puerta solo las mira desde arriba. Sin embargo, una vez dentro, las instalaciones se convierten en propiedad privada, lo que significa que hay cámaras. ¿Y no puede saquearlos? No. No sin cortar la electricidad. Eso sonaba a mentira, pero quizá solo fuera una limitación técnica. Crow tuvo que recordarse a sí mismo que aún les llevaba 20 años de ventaja en ese aspecto. Las cámaras de seguridad habían evolucionado para usar Internet, lo que las hacía vulnerables a ataques. Probablemente estas aún estaban conectadas a un circuito cerrado anticuado. Puedes atravesarlos si quieres. Solo es un problema si te atrapan. Ambos guardaron silencio al ver pasar un vehículo. Era un camión grande, con el logo de una popular marca de bebidas. Lo que los hizo callar fue cómo disminuía la velocidad, indicando que debían girar hacia la entrada del complejo. ¿Alguna noticia sobre un envío de té helado a este lugar? No. Así deben estar metiendo a Grimm de contrabando. Nuevo plan. Entra ahora. Los soldados de seguridad estarán concentrados en el cargamento. Serían unos tontos si no lo hicieran si hay Grimm ahí dentro. Oblek se agachó y construyó una cuna con las manos. Crow se subió y saltó con su ayuda, agarrando el alambre de púas con las manos. Las púas de metal se doblaron bajo su aura. El alambre no era un gran impedimento para un cazador. Aún así, se enganchaba en la ropa, así que aplanó un tramo antes de saltar y saltar al otro lado. Sin alarma. Sin gritos. Crow miró a la izquierda, donde 6 soldados caminaban hacia la puerta, junto con 2 científicos. Toda su atención estaba puesta en el camión que entraba al complejo, y el conductor se asomaba a la ventana para hablar con ellos. Crow avanzó a grandes zancadas, trotando rápidamente por el terreno abierto hacia el edificio que tenía enfrente. Como era de esperar, había cámaras sobre cada puerta, pero quienes las controlaban estaban muy ocupados. Tocó el botón de la puerta y se sorprendió al ver cómo se abría. Al parecer, no hacía falta llave para entrar. Eso habría estado bien en un lugar donde se diseñaban cibernética y prótesis, pero tan poca seguridad en unas instalaciones donde se alojaban Grimm era una auténtica imprudencia. Crow entró deslizándose y cerró la puerta, miró el pasillo y rápidamente entró en una habitación lateral. Una especie de oficina. Estaba vacía y sin uso, a juzgar por la falta de ordenador y una fina capa de polvo. Estoy dentro. Todavía no he vuelto a mi computadora. ¿Algún problema? Ninguno. Están ocupados con el envío, como dijiste. Baja la cámara afuera. La controlaré cuando regrese y grabaré la entrega. Quizás podamos averiguar de quién vino. Crow abrió la puerta y luego la puerta principal, y dejó el pequeño dispositivo a su izquierda, fuera del alcance de cualquiera que entrara o saliera. No se movió. Oblek tenía que regresar a la casa segura. Al volver al interior, Crow revisó el plano del edificio que había sido descargado en su pergamino. No había garantía de que las habitaciones marcadas se usaran para los fines que decían, pero podía hacer algunas extrapolaciones. Los Grimm seguramente se mantendrían lo más cerca posible del centro de las instalaciones. Así, los soldados tendrían el mayor tiempo posible para reaccionar. También debía asumir que la habitación era accesible por pasillos amplios, ya que necesitaban transportar jaulas de Grimm de gran tamaño desde la entrada principal, y no iban a introducir a Ursa a escondidas por pasillos estrechos. Los laboratorios albergarían demasiado equipo costoso. El almacén de materiales peligrosos sería el lugar más probable, según lo que pudo ver. Estaba diseñado para ser accesible en línea recta desde la entrada principal, probablemente para poder usar una carretilla elevadora y bajar un palé lleno de productos químicos potencialmente dañinos sin riesgo de que alguien los cayera. He vuelto, informó Oblek. Ahora tomo el control de la cámara. Diría que tienes un buen margen de maniobra mientras están distraídos. Mejor aprovéchalo. Moverse por las instalaciones era realmente facilísimo. Ni siquiera tuvo que usar los respiraderos, lo cual probablemente era una mala idea, ya que no era exactamente del tamaño de Ruby. De vez en cuando se cruzaba con gente moviéndose por los pasillos, pero lo hacían con un propósito, y Crow pudo esperarlos en una habitación lateral. El suelo era de material duro, así que los pasos resonaban a buena distancia, lo que le daba suficiente aviso.
Diría que esto es demasiado fácil, pero este nivel de seguridad tiene sentido. Tienen poco personal, y posiblemente por eso escaparon los Grimm. Si Atlas hubiera tenido más hombres aquí, Mountain Glen tal vez no habría caído en primer lugar. Un ruido proveniente de la izquierda hizo que Crow se agachara en otra habitación, esta vez un baño. El ruido eran voces agudas, pero también un sonido mecánico. Asomando la cabeza, miró al final del pasillo y vio pasar una gran procesión. 2 soldados a la cabeza, luego un científico, antes de que finalmente llegara. Una caja metálica sellada y remachada por todos lados. Se sacudía y rebotaba sobre un gran carro empujado por una carretilla elevadora. Los sonidos reveladores de gruñidos y rugidos, y el ocasional golpe de un puño carnoso contra el metal, dejaban claro lo que contenía. Oleg. ¿Ves esto? Lo soy. Sabíamos que esto estaba pasando, pero verlos transportar a un Grimm con no más de 4 soldados, es el colmo de la irresponsabilidad. Realmente lo era. 2 soldados al frente y 2 en la retaguardia. Tenían rifles, pero probablemente no tenían aura ni un buen control de ella. De lo contrario, habrían estado en el programa de especialistas. A Atlas le gustaba aprovechar al máximo a su gente, y no tendrían soldados con aura en una función de seguridad discreta aquí. Suena como si hubiera 2 Beringels dentro. ¿Cómo lo puedes saber? Experiencia. Eres más joven que yo. Uy. Crow lo disimuló. Pero ya había visto a Grimm atrapados cuando era más joven. Escucha. Ursa y Beowulf usan garras, Beringels golpea. Se nota por el sonido de la carne contra el metal en lugar del hueso. Te creo. Déjalos pasar por ahora. No puedes desafiarlos. Claro que podía, pero sabía que Oblek en realidad quería decir que no debía, no cuando esos hombres eran lo único que se interponía entre 2 Grimm y la fuga. Era más seguro dejar que guardaran a los Grimm y esperar que lo hicieran bien. Oye, Oblek. Por seguridad, ¿debería matar al Grimm antes de irme? Es tentador. Mi principal preocupación es que los investigadores entren en pánico si lo haces y aceleren la adquisición de más, y entonces correrán riesgos aún más absurdos para conseguirlos. Mientras los Grimm se mantengan en buen estado, no debería haber problema en dejarlos. ¿Pero quieres que me asegure? Sí. Sí, veamos cómo los guardan. La cucaracha sigue siguiéndolos. Intenta encontrar dónde guardan los registros. La oficina del Dr. Merlot será tu mejor opción. Supongo que querrá ver su nuevo Grimm y asegurarse de que estén seguros, así que debería estar vacía. Crow esperó 5 minutos a que la procesión se marchara definitivamente y luego se puso en marcha, cruzando el corredor principal y adentrándose más al norte en las instalaciones. La oficina de Merlot no estaba muy lejos de la zona central, así que no tardó mucho. Un golpe cauteloso en la puerta para ver si alguien respondía sugirió que estaba vacía, como se predijo. Crow la empujó, pero la puerta permaneció cerrada. Por fin, algo de seguridad. El descifrador de códigos lo resolvió rápidamente, encendiendo una luz verde al abrirse la puerta. Crow entró y la cerró, buscando cámaras por toda la habitación. No se veía ninguna. Al menos, ninguna muy visible. La oficina de Merlot era un caos, como corresponde a un hombre al límite. Libros y restos de equipo mecánico estaban por todas partes, incluso sobre su escritorio. A Crow le sorprendió verlo trabajando en maquinaria en lugar de en la investigación de los Grimm. Levantó el dispositivo en el que trabajaba. Tenía un exterior plateado con forma de globo ocular, y el interior tenía unas púas de aspecto desagradable. Debajo había una foto en blanco y negro que mostraba una imagen especular mucho más pequeña del dispositivo implantado en una rata, literalmente clavado en su cara, sobre el ojo izquierdo y un trozo del cráneo. Crow hizo una mueca. No era muy aficionado a los roedores, pero la experimentación con animales, al menos cuando no era con fines medicinales para salvar vidas, nunca le convenció. Parece una prótesis, dijo Oblek. ¿Estás viendo esto? ¿Qué hay de los Grimm? También estoy vigilando eso. Acaban de llegar al área de contención. Es destartalada, pero funcional. Una habitación grande, con puertas pesadas. Tienen ventanas de cristal, pero las han reforzado con barrotes metálicos a ambos lados. Parte del cristal ya está roto, pero los barrotes deberían mantener a los Grimm dentro. El principal problema que veo es que no hay otros Grimm allí. ¿A dónde se han ido los demás? Supongo que se han probado de forma similar a estas ratas, a juzgar por estos diagramas. Sin mencionar que este dispositivo es unas 5 veces más grande. Estas púas son demasiado feroces para que un humano las consienta, pero las necesitarías para sujetar el dispositivo a un Grimm.
Dispositivos protésicos implantados en Grimm. Encaja con su especialidad de investigación, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo? Lo único que puedo imaginar es que quieren capturar, etiquetar y liberar a Grimm para rastrearlos. Quizás para ataques aéreos más adelante, cuando los Grimm se reúnan. Tal vez, nada parecido existía en el futuro, que él supiera. No había tecnología basada en los Grimm en la que pudiera usar su conocimiento futuro. Todo había muerto aquí, en Mountain Glen, presumiblemente. ¿Tienes algún dispositivo para poder ingresar a esta computadora? Sí. Se llama usar las manos para robar el disco duro. Crow resopló e hizo precisamente eso, abriendo la torre de computadoras y tomando lo que pudo una vez que Oblek se lo señaló. Sería obvio que alguien había entrado y robado cosas, pero su intrusión probablemente sería descubierta más tarde. El personal de seguridad no lo había visto, pero revisarían las cintas más tarde y se darían cuenta de que alguien entró. Decir el secreto después no era necesario. Espera. Tengo los ojos y los oídos puestos en el mismísimo Merlot. ¿Me lo transmites? Dice que el Grimm se quedará guardado para que se tranquilice, que tiene algunas pruebas en curso y que no necesita más por ahora. Les dice que el pago se gestionará según lo prometido. Silencio. Buenas noticias. Tiene algunos experimentos que atender y no volverá a su oficina. ¿Y las malas noticias? Queremos que veáis lo que son esos experimentos. Para ser justos, él también quería verlos, así que no eran tan malas noticias. No se conformaría con robar un disco duro y tener la vaga idea de que Merlot estaba probando maquinaria en Grimm. Crow quería saber qué era tan importante que Atlas arriesgaría la caída de una ciudad entera para lograrlo. Síguelo y luego dime dónde ir. Seguir a Merlot no fue tan fácil como entrar en las instalaciones. Para empezar, la distracción había terminado y el personal de seguridad había vuelto a estar en plena actividad. Los científicos e ingenieros también se movilizaban, aunque su número empezaba a disminuir al cerrar la noche. Parecía que se habían quedado hasta tarde para ver llegar el cargamento, pero ahora se dirigían a sus apartamentos para descansar el fin de semana. Crow pasó una hora entera escondido en los cubículos de los baños mientras la gente charlaba sobre qué harían los fines de semana mientras se lavaban las manos. Aprendió más de lo que quería o necesitaba sobre las costumbres de citas de los investigadores del Atlas, y no le sirvió de mucho. Las únicas menciones que hicieron de los Grimm fueron sobre lo molestos que estaban por tener que quedarse hasta tan tarde un viernes para que los atendieran. Obviamente, no iban a hablar entre ellos sobre lo que se estaba haciendo ni por qué, porque ya lo sabían. Crow consideró secuestrar y amenazar a uno para obtener respuestas, pero finalmente se rindió y los dejó ir. No había necesidad de arriesgarse, y las mejores respuestas vendrían del hombre al mando. Un hombre que, al parecer, era tan adicto al trabajo que se quedaría el fin de semana incluso cuando el lugar se había reducido a un mínimo de personal. «¿Tienes tiempo?», dijo Oblek. «No hay razón para que no podamos continuar con esta operación hasta bien entrada la mañana y el sábado si lo necesitas. Mi equipo reaccionaría si desapareciera. Además, Merlot tiene que dormir en algún momento». Sus palabras resultaron ser ciertas, aunque no era una suposición descabellada, dado que el hombre no era ningún tipo de cyborg. Penny Polendina aún no existía. Tardó 2 horas, dejándolo casi a las 4:30 de la mañana, pero Oblek finalmente informó que Merlot se había quedado dormido en su laboratorio. Lamentablemente, la cámara de la cucaracha no pudo elevarse lo suficiente del suelo para ver en qué había estado trabajando. Sorprendentemente, el hombre no llevaba guardia ni personal de seguridad. Probablemente se debía a la escasez de personal y a que los soldados custodiaban el perímetro de las instalaciones y el almacén de Grimm, pero aún así parecía una falta de visión. Crow logró llegar al interior de las instalaciones y a la puerta del laboratorio donde se encontraba Merlot sin encontrarse con nadie. Entiendo que no esperan tener que mantener fuera a nadie más que a los civiles curiosos, pero esto es una negligencia estúpida. Espero que estén siendo más vigilantes con los Grimm. Entró sigilosamente en la habitación y revisó a Merlot. El hombre estaba desmayado sobre su escritorio. Parecía haber estado despierto varias noches enteras. Suficiente para dejarlo exhausto. Crow revisó lo que había estado haciendo y sacó las páginas de debajo de los brazos de Merlot. Las sostuvo frente a su máscara para poder leer y para que Oblek pudiera anotar los textos. La investigación se centró en la influencia de la apatía. Comenzó probándola en animales con escasos resultados. Los Grimm no atacaban a los animales salvo en defensa propia. La apatía ni siquiera había reaccionado ante ellos.
Lo más impactante fue que habían pasado a las pruebas con humanos. Crow revisó los nombres y vio que la mayoría tenían rangos militares. Eso significaba que estaban probando la apatía con su propia gente, y aunque probablemente se trataba de voluntarios y con un incentivo económico, seguía siendo increíblemente peligroso. ¿Ves esto, Oleg? La máscara le impediría hablar, así que no le preocupaba que Merlot lo oyera. Están probando la apatía con su propia gente. Nada menos que con el personal de seguridad. Parece ser consensuado. Ese no es el punto. La exposición a la apatía tiene efectos duraderos. Yo mismo lo sentí cuando me atraparon. Letargo, pérdida de concentración, pensamientos sombríos, depresión. Incluso si los sacan antes de que se afiancen de forma significativa, la influencia afectará su desempeño laboral durante unos días. ¿Crees que cometerán errores por eso? Entiendo tu lógica. Si las pruebas continúan así, puede que empiecen a preocuparse menos por mantener a los Grimm seguros. Un solo error podría provocar un brote. Exactamente. Esta gente no era estúpida y sabía lo peligrosos que eran los Grimm. Siempre les había parecido extraño asumir que cometieron un error y los soltaron en Mountain Glen. Pero si estaban siendo expuestos a la apatía como parte de las pruebas, eso podría explicarlo. Por lo que él sabía, los equipos de seguridad podrían haber cedido cuando los Grimm empezaron a liberarse. Quizás ya habían caído en la apatía sin darse cuenta. Estos idiotas juegan con peligros que no comprenden. ¿Pero por qué? ¿Qué quieren de la apatía? Espera, hay más aquí. Registros de pruebas futuras. ¿Planean probar? Leyó Crow con incredulidad. ¿Quieren probar apatía con otros Grimm? Hubo silencio por parte de Oblek durante un largo minuto. ¿Y luego, eso funcionaría? No. Claro que no. Los Grimm no son personas. No tienen cerebros humanos, ni reacciones químicas, ni todo lo que nos hace sentir emociones. Y eso suponiendo que la apatía se molestara en usar sus poderes contra los Grimm. ¿Por qué lo harían? Sería como esperar que los Beowulfs atacaran a los Boarbatusks. Y aún así, están convencidos de que funcionará. Mira, dice tercera ronda de pruebas. Eso significa que lo han hecho 2 veces antes con cierto éxito. Imposible. Tras dejar los papeles, Crow revisó el resto del laboratorio y pronto encontró una ventana sellada, con las rejas metálicas derribadas. Parecía que el laboratorio daba a un sótano excavado. Esta debe ser una zona de observación. Probablemente las pruebas se realicen en la habitación debajo de esta ventana. ¿Qué tan silenciosamente crees que puedes abrirlo? Lo averiguaremos. Cuando Crow pulsó el botón, las persianas empezaron a subir, pero por suerte el cristal estaba lo suficientemente reforzado como para que solo se oyera un zumbido apagado. Ni siquiera tan fuerte como la respiración de Merlot. De todos modos, observaba al hombre, listo para cargar y estrangularlo si era necesario. No sería difícil, y Crow había estado tentado de hacerlo preventivamente por si acaso. El único problema era que, dependiendo de lo que viera, quizá quisiera que Merlot estuviera consciente para responder preguntas. Si había gente inocente ahí abajo, bueno, nadie impediría que Crow lo interrogara. Por suerte para Merlot, no había civiles inocentes atrapados y utilizados como conejillos de indias. De hecho, eran los Grimm los que estaban en tales condiciones. 4 Beowulfs se alineaban en la pared del fondo, sujetos con grandes jaulas metálicas sobre sus hombros, mejillas y estómagos. Era como si estuvieran retenidos en cabinas atadas a las paredes. Mucho más preocupante era que cada uno de los Beowulfs tenía un artefacto plateado injertado en el rostro, y otro sobre el corazón y los hombros. Luces rojas destellaban sobre ellos, indicando que estaban activos, y en las placas de metal estaba estampada la insignia de Atlas. ¿Qué carajo estoy mirando? Grimm como parte del ejército de Atlas. Eso no tiene sentido. Es imposible que estén pensando en hacer esto. Apatía, se dio cuenta Crow. Su capacidad para amortiguar las emociones y volver apática a la gente. Quieren intentar que los Grimm sean apáticos para controlar sus impulsos violentos. ¿Convertirlos en, qué? ¿Soldados? ¿Policías? ¿Adornos? Crow negó con la cabeza. Esto es una locura. Es un disparate. No se puede controlar lo que no existe. Los Grimm no tienen pensamientos ni sentimientos como las personas. Parecen seguros de que pueden hacerlo. Entonces se equivocaron. Muy equivocados. Si su investigación sugería lo contrario, ¿qué significaba eso? Crow sabía con certeza que no se podía controlar a los Grimm porque conocía la verdad sobre su creación y sobre Salem.
La única que podía controlar sus acciones era la propia Salem, y en menor medida, sus leales como Cinder. No, esto es obra de Salem. Los Grimm fingen que funciona, pero la única forma de lograrlo es si están bajo el control directo de Salem o de uno de sus hombres para fingir que es así. Actuar con servidumbre, dejar que Atlas creyera que su investigación estaba teniendo éxito, luego hacer que bajaran la guardia y los liberaran del estricto confinamiento, quizás para presumir ante los altos mandos de Atlas, momento en el que Salem o su agente desencadenarían el ataque. Grimm masacraría al contingente de Atlas, escaparía a la ciudad y desactivaría las defensas desde el interior de las murallas, permitiendo que una horda del exterior irrumpiera antes de que nadie pudiera reaccionar. Crow. Branwen. Reporta. Te has congelado. Esto tiene que acabar, siseó Crow, avanzando hacia Merlot. Se acaba ahora mismo.